el planeta ha sido tomado por los Astro Toilets, esas cosas acabaron con los que intentaron defender el planeta quienes hasta en los peores momentos, se volvieron a levantar, pero eso no fue suficiente y al final la superioridad de los Astro Toilets fue mucha acabando con todos. Pero aún así no perderemos la esperanza, las pocas fuerzas siguen vivas y algunos científicos están terminando el último prototipo, aquel que acabara de una vez por todas con los Astro Toilets, aunque en estos momentos hay una terrible disputa y por el momento tenemos más tiempo de acabar el último gran proyecto. Actualmente los Astro Toilets han sufrido un golpe de estado por parte del comandante, al parecer el líder se ha dado de cuenta que el comandante planeaba destruirlo para quedarse con su puesto, lo que obviamente ha enfurecido a este, pero una gran parte de la facción de estos, se unieron al golpe de estado planeado por el comandante, por lo cual podría decir que es la mitad del ejército del comandante y la del líder, aunque al ser la mitad, el líder cuenta con tropas especiales y fuerzas más poderosas que las del comandante, aún así las estrategias de parte del comandante eran lo que lo mantenía vivo, por lo cual se podía decir que era una batalla pareja, el tiempo que brindaban a los avances del nuevo proyecto era muy importante y algo que se debía aprovechar bastante, pero todavía estaban lejos de terminar. El comandante Toilet nos ha traicionado, el ser en el que más confiaba nos había visto la cara de estúpidos todo este tiempo, si no hubiera sido porque el UFO Toilet se dio de cuenta del plan del comandante, es posible que hubiera aprovechado alguna vulnerabilidad en mis fuerzas para provocar el golpe de estado, obteniendo una ventaja enorme de parte de este y sus convicciones, sin embargo todo le fue interrumpido, aún así él ya sabe cuál es la pena por traición, por lo tanto será acabado de una vez por todas, pero necesitábamos a un nuevo comandante. Es por eso que decidió que el UFO Toilet sea el nuevo comandante, además de haberle otorgado la información necesaria sobre el Boss Toilet, también sabía que tenía aptitudes y conceptos avanzados sobre el mandato en las fuerzas de los Astro Toilets, por lo cual ¿quién mejor sería para obtener ese cargo? El UFO Toilet pronunciaría que le agradecería y que ahora que él iba a ser el nuevo comandante, que se debía hacer, el líder de los Astro Toilets mencionaría que aunque tuviesen mejor armamento que las fuerzas del Boss Toilet, lo que lo mantenía vivo era lo que lo había hecho un comandante, así que no podían tomarlo a la ligera sin destacar aspectos tan importantes, él debía tener un plan sobre otro, si algo salía mal, él ya sabía qué hacer en ese momento, es por eso que hizo lo mismo que él, pensar en qué pasaría si algo resultaba como no resultaba, uno era más poderoso y otro era más inteligente, por lo tanto debía seguirse con el ataque al ejército del Boss Toilet. Un Astro Toilet entraría rápidamente siendo el Tenachas, quien le diría al líder que el Boss Toilet se encontraba cerca de la base, atacando a las fuerzas que defendían todo el sector, rápidamente mandaría al UFO Toilet a gestionar las fuerzas y que estuvieran listas para atacar, el líder saldría listo para acabar con el Boss Toilet, quien le sonreiría y se iría a un extraño lugar, pero rápidamente iría detrás de este mismo, el Astro Tenazas no tenía un buen presentimiento, ya que era raro que hubiese atacado directamente a la base, sin haber traído a un ejército enorme, sin embargo confiaba en que el líder podría acabar de una vez por todas con aquel que decidió traicionarnos solo por la avaricia de poder, rápidamente iría en ayuda a sus tropas con el Astro Emperador, en medio de la batalla, eran ellos dos quienes podían acabar a aquellos Astro Toilets quienes apenas eran fuerzas de bajo rango, algo no cuadraba, así que el Tenazas le diría al Astro Emperador que fuera a donde fue el líder, que él podía defender a sus aliados en lo que él volvía, sin embargo un ataque brutal les daría a estos dos Astro Toilets quienes se veían confusos, viendo así a dos Astro Toilets muy conocidos para ellos, siendo los dos astros de élite que formaban cuando estaban en la facción completa, de hecho siempre fueron superiores a ellos, pero que esta vez todo sería diferente, y que los acabarían por haber seguido al Boss Toilet, antes de comenzar, serían atacados sin darse de cuenta, pero alcanzando a esquivar los ataques de otros antiguos aliados, siendo los Astro Toilets tenientes de ese momento, así que tenían que enfrentar a varios Astro Toilets y peor, que fuesen agentes de un rango alto, pero no retrocederían combatiendo con sus antiguos compañeros, aunque el Astro Toilet Tenazas y el Emperador fuesen poderosos, combatir con varios ex compañeros igual e incluso más fuertes, era bastante complicado, recibiendo una brutal paliza de parte de los guerreros de élite quienes aparentemente no tenían dificultades, así trabajando en equipo dejando cada vez más dañados a sus ex compañeros, que no podían hacer mucho.
en un momento los Astro Toilets de élite y los tenientes, se aburrirían y dejarían de alargar la batalla, para ir en ayuda del Boss Toilet, así cargando un semejante ataque que iba dirigido al Astro Tenazas, quien se veía distraído con los otros Astro Toilets, por lo cual el Astro Emperador se daría de cuenta de este acto, empujando al Astro Tenazas recibiendo todo el ataque. El Astro Tenazas quedaría confundido con lo que había pasado, no sabiendo qué había sucedido, y ni siquiera preparado para lo que vería en ese momento. Su compañero, o más bien su amigo, estaría sin ninguna arma y completamente inmóvil en ese momento. Este estaría en el aire, pero en un punto miraría al Astro Tenazas, quien se veía impactado, diciéndole que había disfrutado todas sus batallas y que siempre sería su amigo. Así su casco se rompería, observando a un Toilet que cayó al suelo, muerto por aquel ataque. Varias emociones entrarían en el Astro Toilet Tenazas, quien en un choque de ira empezaría a cambiar sus ojos a un color rojo. Los Astro Toilets quedarían sorprendidos, ya que aquel color rojo en los ojos aumentaba de forma drástica la capacidad original de un Astro Toilet, pero él solo los miraría con enojo, yendo con una velocidad increíble arrasando con sus antiguos compañeros. Aunque este cambio de ojos se heredaba a pocos Astro Toilets, y que su aumento era significativo, seguir combatiendo con guerreros de élite, seguía siendo complicado combatir para ellos, ya que aunque al comienzo se veía superior, después estaba llegando a ser superado poco a poco. Los Astro Toilets se mostraban más enfadados y más agresivos en contra del Astro Toilet Tenazas, quien perdía fuerzas. Pero su compañero, siendo el UFO Toilet, llegaría para ayudarlo contra los Astro Toilets, quienes se sorprenderían al ver al UFO Toilet usando el casco con las 5 picas, entendiendo que este ahora era el comandante de los Astro Toilets de la división del líder, preguntando que cómo era posible que un simple astro como él tuviese un rango tan importante. El UFO Toilet solo respondería que a veces no todo se trata de poder, creer que todo se mide por quien es más fuerte que otro llega a ser muy insignificante, cuando la inteligencia es lo que más aporta en la batalla, por lo cual atrás de él llegaría una horda de Astro Toilets, junto a la nave nodriza, quien cargaría un potente ataque a uno de los Astro Tenientes, quienes apenas si podría esquivar, recibiendo algunos daños. El Astro Tenazas se encontraba impactado y todavía no procesaba lo que le había sucedido a su amigo. El UFO Toilet iría en consuelo a este, diciéndole que el Astro Emperador al final de sus días luchó al lado de sus compañeros, y al final fue su mejor amigo, por lo cual en vez de actuar de esa manera debería levantarse y honrar la muerte de su compañero. En eso el Astro Tenazas con fuerzas se levantaría, añadiéndose el brazo del Astro Emperador, que por suerte todavía seguía funcionando, diciéndole a los Astro Toilets élites y los tenientes, que lamentarían todo y que los haría rogar por su vida. Ellos solo se pondrían serios alistándose para una nueva batalla en la que los Astro Toilets élites de la división del Boss Toilet se enfrentarían contra la división de élites del líder de los Astro Toilets. El líder de los Astro Toilets estaría siguiendo al Boss Toilet, quien se había ido con una sonrisa, por lo cual él sabía que este tenía que estar preparado para todo lo que sucediera, hasta que llegarían a una especie de desierto desolado. El líder le preguntaría que por qué se había dirigido a ese lugar, o sería en ese, el que había escogido para morir. El Boss Toilet solo sonreiría diciéndole al líder, que jamás supo manejar a un ejército completo como lo eran los Astro Toilets. De hecho fue gracias a este mismo que pudo mantener un equilibrio en el mundo, ya que era por eso que los traicionaron sabían que todo caería con su mandato. A pesar de ser el más poderoso, jamás tuvo la mentalidad de mantener un orden mundial con los Astro Toilets. El líder diría que no fuese ingenuo, hablar de más no le serviría, ya que se alejaba más de la realidad. El Boss Toilet le preguntaría que cómo podría confirmar eso. El mundo actual se daba de quién era el más inteligente, el poder solo era un término contrario que se inventó en la anterior guerra. De hecho, si hablamos de lógica, él ya hubiera muerto hace tiempo si no fuera por él, pero al final entendió que con el líder siendo quien lidere a los Astro Toilets, el fin de estos podría ser seguro, con seres más poderosos, que pudiesen llegar al planeta para evadirla así como ellos lo hicieron al principio. El líder diría que si ya había acabado, ya que no pensaba darle ninguna oportunidad y su muerte sería hoy mismo. El Boss Toilet le preguntaría que si no lo había escuchado, él mismo sabía que la fuerza bruta con él no funcionaba, pero que si quería una pelea, la tendría, solo que con él no.
todo empezaría a temblar, se empezaría a formar una especie de energía de color naranja en los aires, llegando un Astro Toilet gigantesco, tenía casi el mismo tamaño del líder, al parecer tenía una forma robótica, el Boss Toilet diría que él sabía que su líder era de todo pero no alguien débil, por lo cual preparó un juguete específicamente para acabarlo, así que se preparara porque el fin de su mandato estaba cada vez más cerca, a lo cual el líder mencionaría que era interesante, al parecer al final de su mísera existencia seguía siendo un cobarde, no podía combatir sus problemas él solo y tiene que llamar a sus amiguitos para que le resuelvan los de él, al parecer al final el supuesto comandante solo es un niño llorando que encuentra la forma de salir del armario, para mostrar su verdadera personalidad, esas supuestas estrategias son formas incógnitas de evadir responsabilidades propias, usándolas incluso cuando la batalla es de 1 a 1, pero que lo entendía, ya que la basura siempre encontrará una forma de expandirse hasta en los más oscuros lados. Ok Boss Toilet, prepárate porque te voy a demostrar por qué soy el líder de los Astro Toilets. La magnitud del ataque que lanzaría el líder de los Astro Toilets sería tal que aquel toilet robótico, que poseía protección de sobra, se vería afectado por tal poder, aún así él solo miraría al líder, usando un cúmulo de energía en su brazo para darle, aunque no tuvo muchos efectos en este, era de sorprender que lo hubiese afectado así sea un poco, por lo cual debía tener en cuenta todo eso, ya que si lo que dijo el Boss Toilet era cierto, técnicamente aquella aberración con la que estaba luchando, sería un counter para sus ataques, pero él siempre tuvo en cuenta que desde que el Boss Toilet los traicionó, sabría que tenían que usar un nuevo estímulo en su mente, ya que la inteligencia de este era demasiada para ser normal, pero primero se debía analizar cada habilidad y armamento del nuevo Astro Toilet que había llegado, por lo cual debía tomarse en serio la batalla desde ahora, el líder de los Astro Toilets empezaría a cargar sus discos, dando a entender que iba a usar su velocidad, pero lo interesante sería que al parecer no se había movido en lo absoluto, el líder estaba inmóvil, a lo que tanto el Boss Toilet y el Astro Robótico no sabrían qué estaba sucediendo, pero unas luces como si ráfagas se trataran, se darían en el cuerpo robótico de aquel Astro Toilet, quien en unos cuantos segundos recibiría una cantidad gigantesca de ataques que lo dejarían afectado por semejantes golpes. Así el líder se aparecería sonriendo mencionando que hace mucho no usaba esa técnica, el Boss Toilet al principio estaría sorprendido pero después volvería a su sonrisa diciendo que de hecho ya esperaba algo así, si ya este podía ir a velocidades que trascendían el sonido, que sería de su líder quien tenía todo lo que era ser un Astro Toilet, pero que de hecho también tenía un counter para esa técnica. El líder de los Astro Toilets empezaría a escupir sangre, preguntando qué era lo que había hecho, el Boss Toilet diría que cuando usó la velocidad, el Astro Robótico usaría escudos de plasma con fragmentos afilados, estos se activarían cuando algún ataque de alguna fuerza externa se dará en el cuerpo del Astro Robótico, pero que la velocidad del líder pudo persuadir todos pero aún así algunos lo afectaron, el líder solo sonreiría mencionando que él también se esperaba algo como eso, aunque algunos ataques no fueron al Astro Robótico, así el Boss Toilet recibiría daños a sus discos dándole la incapacidad de volar, el Boss Toilet se vería enfadado, preguntándole que por qué no lo acabó cuando tuvo la oportunidad, el líder respondería que aunque sí podría haberla tenido, él tenía en cuenta que de alguna u otra manera tendría detrás suyo una defensa, que incluso llegaría a darle alguna desventaja en la batalla, el Boss Toilet solo lo miraría, diciendo que cada vez mejoraba mentalmente, pero que ni creyera que sus estrategias habían acabado ya que lo que menos le faltaban eran sus ideas, y que así como usó una técnica que complicó las cosas para él, también el Astro Robótico le tendría una técnica que aunque no fuese como la de él, le causaría graves problemas, así el Astro Robótico prepararía una especie de rayo que sería lanzado al líder de los astros, quien no alcanzaría a esquivarlo, pero aunque al comienzo no había sucedido nada, después su disco dejaría de funcionar, esto era muy grave para él, ya que técnicamente era el arma más poderoso e importante de los Astro Toilets, por lo cual no podría usar su velocidad y por conciso tendría que pelear sin usar estos mismos, por lo cual el Astro Robótico empezaría a cargar su disco, preparado para chocar contra el líder de los Astro Toilets, quien por suerte tendría algunos propulsores para poder volar de manera técnica, aunque no fuese la velocidad normal de este, lo ayudaría en cuanto a batallas en el cielo, que eran las que se darían de aquí en adelante, así preparando un superataque con un camión gigantesco que chocaría con el cuerpo del Astro Robótico, quien ya se había abalanzado contra este.
la batalla en la que los Astro Toilets de la división del líder se enfrentaban contra los de la división del comandante, el Astro Tenazas ya tenía más facilidad en enfrentarlos, ya que con la ayuda de sus compañeros podría luchar contra los Astro Toilets enemigos de manera que no esforzarse al 100%, en un momento de la batalla se haría al lado del UFO Toilet, quien se mantenía aislado de la pelea. Su compañero confuso le preguntaría por qué no estaba en la pelea. El Tenazas le diría que si no había llevado refuerzos para el líder. El UFO Toilet respondería que él era el jefe, era el más poderoso y sin importar que tanto trabaje el Boss Toilet jamás alcanzara a alguien que pudo acabar a varias facciones él solo. El Astro Tenazas diría que sí tenía cierto sentido, pero que tuviese en cuenta que el Boss Toilet se veía muy confiado. Él sabía todas las hazañas del líder, y no creo que simplemente haya llegado a ocasionar la guerra sin tener un plan detrás de todo. El UFO Toilet se vería pensante, diciendo que tenía razón, pero aunque fuesen a ayudar al líder, los Astro Toilets de seguro no los dejarían ir tan fácilmente, por lo cual debían acabar rápidamente con los enemigos, para ir en ayuda, así este se iría para su base, no sin antes el Tenazas preguntarle qué era lo que planeaba. Este solo respondería que aguantaran por el momento, así desapareciéndose directo a la base. El Astro Tenazas se vería confundido, pero en cierta medida tenía un mal presentimiento de todo. A pesar de haber perdido a su mejor amigo, todavía tenía ese hueco en su mente, como si algo no le cuadrara de lo que estaba sucediendo. El Boss Toilet no era ningún juego, por más grave que esté la situación, era alguien de temer en grandes medidas, por lo cual esperaba que su líder pudiese acabarlo de una vez por todas. En un sector de la base de los Astro Toilets se encontraba el UFO Toilet, quien en su mente pasaba los recuerdos con el Boss Toilet. A pesar de su traición, tenía en cuenta que en cierto punto era gracias a él que muchos avances de estos se habían logrado exitosamente, por lo cual tenerlo de enemigo era algo muy complejo incluso para el mismo comandante. Aún así sabía que si en algún momento iba a ocupar el puesto del Boss Toilet, debía tener algo para poder defenderse de amenazas enormes como lo era actualmente, así este abriría una especie de puerta gigante donde se encontraba su gran proyecto, en el que trabajó por mucho tiempo. Seguiríamos con la batalla de las divisiones en las que la más se notaba la ventaja, de parte de la división del líder, por lo cual poco a poco cada guerrero de la división enemiga caía muerto en el campo, debido a que la magnitud de la batalla era tal que todos no atacaban con el fin de herir, sino de destruir a sus enemigos, por lo cual distraerse era un signo de muerte interminable. En cierto punto el Astro Tenazas vería no solo a sus compañeros caer sino que también a sus antiguos amigos, quienes a pesar de su traición, en un momento trabajaron juntos y defendieron las espaldas del otro. En un momento de tristeza, pero de enojo, llegarían los recuerdos de su difunto amigo, empezando a atacar a sus ex compañeros de manera muy agresiva, no dándole chances ni siquiera de usar la velocidad de estos mismos, quienes al verse totalmente arrasados, se comunicarían con las fuerzas especiales, llegando así las naves superiores, trayendo con ellos un ejército completo de Astro Toilets robóticos, que los cuales empezarían a emparejar y posteriormente a superar a las fuerzas que defendían la base. Ni siquiera los tenientes podían defenderse bien de ellos. También tenían las naves superiores atacando a las fuerzas en otro sector, por lo cual estaban solo ellos, cada aliado caería muerto, mientras la resistencia se veía superada por estos, así en un último ataque a la división, quienes ya no podían pelear, esperando así su muerte. Un escudo gigantesco los protegería de semejante poder, viendo a un Astro Toilet que jamás habían visto. Este tendría un tamaño colosal, teniendo casi el tamaño de las naves superiores. Todos estarían confundidos y sorprendidos por aquel Astro Toilet, que tenía una gran cantidad de arsenal, preparando todo su armamento para atacar a la división enemiga. Quienes verían con miedo a aquel nuevo Astro Toilet, pero no darían paso atrás, atacándolo de igual manera, pero aquel Astro Toilet los acabaría con una facilidad increíble. Era como el mismísimo Boss Toilet quienes estaban batallando con ellos, ya que sí. A pesar de usar las estrategias como fuente de victoria, el Boss Toilet no era para nada débil, pero debían resistirse lo suficiente para que el plan se ejecute con éxito, por lo tanto usarían todo lo que podían para ir por aquel nuevo Astro Toilet, dando como resultado, un completo desastre. La base principal de los Astro Toilets sería totalmente destruido, pero afortunadamente en varios cuerpos rodeados en toda la base, saldría aquel Astro Toilet quien sí tenía varios daños, pero que podía seguir funcionando. ¿Y por qué funcionando?
El astro Toilet tenazas miraría a aquel que los había salvado, preguntándole que quién era. Una especie de ruido, como si una puerta se estuviese abriendo. Saldría el UFO Toilet, quien miraría a la pequeña división que había quedado de la gran batalla, por lo cual el tenazas solo sonreiría diciéndole que quién más podría ser, pero que aunque tenían esos daños, debían ir en ayuda a su líder, quien estaba teniendo graves problemas contra el Boss Toilet y el astro robótico. En un campo destruido, igual o peor que la base de los Astro Toilets, se hallaban el líder de los Astro Toilets, el Boss Toilet y el astro robótico, quien el más afectado era el astro robótico, siendo que a pesar de que era un counter como tal del líder de los astros, estaba teniendo fallas en sus programaciones, debido a los semejantes ataques de parte del líder, que sorprendentemente no se veía cansado con la batalla. Esto lo notaría el Boss Toilet, quien de por sí, se había salvado varias veces gracias al astro robótico, impactándole ver a su líder con ningún rasgo de cansancio. El enojado le preguntaría a su antiguo líder, por qué no se veía agotado, ya que esa batalla sí le había provocado grandes daños, a lo cual respondería diciendo, que un líder debía mostrar seguridad de todo. Él siempre estuvo ayudando a sus tropas, peleando por ellos, protegiéndolos de cualquier ser completamente más poderoso que ellos. Él no dejaría que sus aliados o más bien sus amigos tuviesen una muerte ridícula, por lo cual él como líder, no debía mostrar signos de cansancio. A pesar de todo, siempre se levantaría más fuerte que antes. En ese instante el Boss Toilet diría, que aunque fuese poderoso, nadie era invencible, llegando así un ejército enorme de Astro Toilets, aunque no fuesen los más fuertes, ya que estos habían sido acabados por el robot del UFO Toilet, y los Astro Toilets de la división del líder. Aún así, sorprendentemente, el líder solo suspiró y sonrió. Jamás pensé que tendría que luchar con mis antiguos soldados. Verlos a cada uno, me recuerda a cada batalla que tuvimos juntos, para acabar con cada amenaza que llegaba después de otra. Ni siquiera tenía ganas de acabarlos, eran como sus hermanos, pero él sabía que tenía que hacerlo, así listo para la batalla, a lo que el Boss Toilet sonriendo de una manera bastante inusual, su sonrisa se deformaba, dando a entender que algo muy malo sucedería en ese instante, pronunciando que no sería una batalla, sino una masacre. Este agarraría una especie de aguja, en la que se pondría en su brazo, así lanzándola a su líder, quien se daría de cuenta, intentando esquivarla, pero el astro robótico lo detendría rápidamente. Así esa aguja le daría en su cabeza. Aunque se esperaba algún tipo de efecto trágico, nada sucedería. Él le preguntaría al Boss Toilet, qué era lo que le había lanzado. Este solo le diría que después lo averiguara. Por lo tanto, el gran ejército empezaría a atacar al astro líder, quien podría defenderse bien, y acabar a unos cuantos, pero este se daría de cuenta de algo muy grave. Al parecer su cuerpo estaba quedando débil con el pasar de la batalla, por lo cual debía acelerar la pelea, y acabar con la batalla rápidamente, así de una manera más ágil y veraz de sus habilidades. Los Astro Toilets de la división del Boss Toilet serían arrasados sin muchos problemas. Cada vez eran menos los Astro Toilets, quienes ya se les notaba una expresión de horror en sus rostros, pero el efecto de aquel aguja se estaba notando cada vez más. El cansancio dominaba al líder, quien en un punto se vería exhausto y ya no podía pelear. El ejército todavía seguía siendo demasiado para él, pero parecía que esta vez no podría contra la amenaza. Cada Astro Toilet lo observaría con pena, mirando a su antiguo líder, demacrado en el suelo. Este solo podía respirar y eso con complicaciones. Él sabía que su posible muerte estaba cada vez más cerca, pero que no dejaría que acaben con sus aliados. El Boss Toilet se posaría adelante de este, diciendo que ahí estaba, el más fuerte de la facción más poderosa en el universo, aquel ser que pudo eliminar varios ejércitos sin mucho esfuerzo, preguntándole qué se sentía. ¿Que se sentía ser derrotado por miembros de tu propia facción? ¿Acaso no era el más poderoso de los Astro Toilets? No, que me iba a demostrar porque era el líder de estos. ¿Dónde estaba ese palabrerío que le había mencionado? El líder solo levantaría su rostro, diciéndole que jamás pensó que este cayera tan bajo, teniendo un ejército, un astro robótico, igual de grande, y al mismo excomandante. Tendría que usar una especie de veneno solo para asegurar la victoria, pero suponía que era parte del destino, así que lo aceptaría.
el Boss Toilet solo miraría a su antiguo líder, con algo de pena, diciéndole al astro robótico que lo acabara, así el líder cerraría sus ojos, mientras aquel astro, alistaría un poderoso ataque que iba con el fin de acabar al líder de los Astro Toilets, pero al intentar lanzarlo, una explosión se daría en el cuerpo del astro robótico mandándolo a volar, llegando uno por uno, Astro Toilets del más bajo rango hasta el comandante, quien llegaría en su mecha robótico. Así el UFO Toilet le diría al Boss Toilet que sus planes habían salido mal, y que esta vez ni sus estrategias lo ayudarían. La última gran batalla entre las divisiones de los Astro Toilets había comenzado. Después de semejante ataque, el Boss Toilet quedaría confundido, preguntando que cómo habían salido vivos, así el traje robótico del UFO Toilet, diría que siempre tuvo un recurso bajo la manga si algo de ese tamaño pasara, a lo que el Boss Toilet diría que si acaso era el UFO Toilet, por lo tanto sin reacción, el traje robótico del UFO Toilet atacaría nuevamente, pero esta vez al Boss Toilet, aún así el astro robótico lo defendería con los escudos, protegiendo al Boss, quien intentaría alejarse del campo de batalla, pero el astro tenazas le impediría el paso, preguntándole que a dónde pensaba ir, por lo tanto viéndose obligado, diría que jamás pensó que tendría que luchar, pero ya que la situación lo obligaba, esperaba que estuvieran listos, porque no sería para nada piadoso con estos, así activando sus ojos de color rojo. Pero el astro tenazas sonreiría diciéndole que se preparara porque la paliza que le iba a dar, sería tal, que en el infierno repetiría cada escena en la que lo hizo morder el suelo. El Boss Toilet ahora, con una mirada seria, empezaría su ataque contra el astro tenazas, quien no se esperaba esa velocidad, mandándolo lejos, mientras el tenazas y el Boss Toilet arreglaban cuentas. La gran batalla que se estaba generando en ese instante era algo catastrófico. El UFO Toilet con su armadura, lucharía con el astro robótico, mientras que cada astro Toilet, se mostrarían agresivos, no teniendo ni un solo rasgo de piedad, con su enemigo. El líder de los astro Toilets estaría especteando viendo cómo poco a poco, aquel veneno, empezaría a revertir su efecto, pero lo que lo había afectado, era demasiado, por lo cual, sería mucho tiempo en el que volviese a la batalla, incluso ni siquiera podría volver, ya que podría llegar a durar más, por lo tanto lo que podía hacer, era mantenerse aislado, aunque afortunadamente, algunos Astro Toilets de élite lo protegerían en la batalla. Los avances han sido un éxito, pero siendo sincero, la cantidad de tiempo en el que estos prototipos puedan ser usados, será en mucho tiempo, alrededor de quizás unos cuantos años, por lo tanto debes mantenernos alertas de las mejoras de los Astro Toilets, ya que como dices, en estos momentos se está desarrollando una última batalla entre la división de estos, por lo cual será una gran ventaja en cuanto al tiempo. Esperemos todo salga bien, tienes que recolectar la suficiente información y traernos aquella energía, para implementársela al nuevo prototipo, pero ¿de verdad tú crees que ese tipo de energía se verá conveniente en el proyecto? Digo, ya que el cómo se llama esta energía, no dará problemas colaterales en el proceso del proyecto. No te preocupes, aunque el nombre de esta energía sí tiene relación con aspectos oscuros, y que entiende su preocupación, pero que no debía tenerla, ya que esta funciona de manera curiosas, al sus efectos no ser oscuros en el prototipo, así que sigue con el proyecto, ya que debemos aprovechar al máximo el tiempo que nos dieron los Astro Toilets, con el golpe de estado que provocó el Boss Toilet. Iré por más energía, para tenerla lista, en lo que el titán, sea construido exitosamente. Nos vemos. En un caos, donde lo único que se distinguía eran algunos rayos que fragmentaban en todo el desastre causado por la guerra, ni siquiera se podría imaginar tal campo, pero podemos decir que el caos en un único punto, es la forma en la que la propia naturaleza de un ser, se muestra mediante el apocalipsis en su esplendor, varios cuerpos en el suelo, pero después de un tiempo solo, habrían unas cuantas figuras de pie, siendo el astro robótico, el UFO Toilet con su armadura, el líder, el Boss Toilet y el astro tenazas, estos casi al borde de la muerte, se mostrarían agotados. El astro tenazas, quien había sido ayudado por varios Astro Toilets, para poder enfrentar al Boss Toilet, ya que desafiar a este mismo, sería muy complicado para alguien como él, que aunque pudiese haber activado el color rojo de sus ojos, sabía que el excomandante no era para nada fácil, pero el Boss Toilet de la nada empezaría a reír, diciendo que no habían ganado, y los acabaría a uno por uno. El astro robótico empezaría a separarse como si de piezas se trataran, yendo al cuerpo del Boss Toilet,
Toilet, quien ahora tenía equipamiento suficiente, agarrando al Astro Tenazas y dándole un golpe certero, que lo dejaría fuera de combate, así yéndose contra el UFO Toilet que estaba bastante débil por la pelea, aunque intentó defenderse, el Boss Toilet alcanzaría a dañarlo por dentro, dejándolo muy afectado y como se esperaba, fuera de combate, igual que su compañero, quedando el líder, quien lastimosamente seguía bajo los efectos de aquel veneno, aunque ya no fuese como al comienzo, todavía tenía graves secuelas, recibiendo variados ataques muy agresivos de parte del Boss Toilet, quien no tenía piedad, pero defendiéndose con lo que podría quitárselo de encima, intentando atacarlo, pero incluso le afectaba el atacarlo, pero debía de hacerlo, aún así, si su cuerpo sufría por cada intento de luchar, la pelea se vería pareja al comienzo, pero rápidamente, el líder se vería muy afectado, ya que no aguantaba pelear en ese estado, pero el UFO Toilet brindaría el resto de su armadura al líder, quien con dificultades podría levantarse, pero le diría al Boss Toilet que este sería el último ataque, recargando su núcleo, para que así el Boss Toilet hiciese lo mismo, los dos ataques chocarían, haciendo temblar todo el campo de batalla, aunque pareciera que fuesen parejos, en realidad el líder debía haber ganado en el primer segundo que chocaron, pero debido al efecto del veneno, sus habilidades estaban muy bajas, aunque todo se aseguraría con el resultado de este choque, el más afectado era el líder, quien cada vez más tenía complicaciones en mantener el choque, así que el Boss Toilet empezaría a usar más energía, provocando que el ataque de este fuese más efectivo, pero el Astro Tenazas se haría al lado del líder para ayudarlo, llegando a ser un poco efectivo, pero no lo suficiente, por lo cual el UFO Toilet también lo haría, pero solo que él atacaría al Boss Toilet, sobrecargando su cañón y con todo lo que podía, le daría un severo ataque al Boss Toilet, quien muy dañado, pero aún así seguía vivo, en ese momento el Astro Tenazas y el líder, en un último acto, usarían toda la energía que les quedaba, ganarían el choque de poderes, quedando cada uno inconsciente en el campo de batalla, excepto el UFO Toilet, quien no vería el cuerpo del Boss Toilet, pensando que de seguro había quedado pulverizado con la explosión. Así después de tiempo, la división de astros del líder, ganarían la batalla, en contra del golpe de estado que ocasionó el Boss Toilet. Pero algo muchísimo peor se estaría gestionando en el planeta, algo peor que todo lo visto hasta ahora. Después del golpe de estado y la Gran Guerra, pasaron algunos años en lo que los Astro Toilets de la división del líder, se recomponerían con el tiempo, aquellos que fueron de parte del Boss Toilet serían ejecutados, aunque el UFO Toilet los quería dejar con vida, era mejor prevenir otro problema como el que ocasionó el difunto ex comandante, así nuevamente los Astro Toilets mantendrían el control. En otro sector del mundo se hallaba el laboratorio donde se estaba realizando la última salvación para el planeta, en este ya habían varios prototipos listos para ser activados, pero todavía faltaba la suficiente energía para que todos pudieran funcionar exitosamente, en un punto llegaría un ser extraño que le preguntaría al científico que estaba analizando todo, que si ya tenían listo el proyecto, este le respondería que no faltaba mucho para poder terminar, confuso, le preguntaría que por qué se habían demorado tanto tiempo en realizar todo, a lo cual diría que todo lo bueno se hace esperar, después de analizar todas las habilidades de los Astro Toilets y de incluso los anteriores defensores del planeta, así que tenían que probar todo, y que nada saliera mal, solo faltaban unos pocos días, por lo tanto es mejor que vaya trayendo los últimos envases de energía, aquel ser extraño diría que esperaba todo saliese bien, a lo que el científico diría que sí lo sería. Días pasarían, hasta que por fin el proyecto había sido realizado con éxito, todo estaba listo para implementar la energía que brindó aquel ser a los nuevos prototipos, se decidiría a activar el primero, siendo como el más fuerte de las fuerzas pequeñas, así agarrarían el cuerpo de este, para analizar primero todo, cuando todo estaba bien, se prepararía la nueva energía, implementándosela, pero en el progreso, algo raro sucedería, siendo que todos tendrían una especie de visión, como si hubieran sido teletransportados a algún lado, pero lo tomarían como efectos de la energía, pero en el proceso todo empezaría a fallar, como si un fallo técnico se dará en ese instante, intentando detener la implementación, pero nada funcionaría, viendo como así la energía sería totalmente ingresada al prototipo, quien prendería su pantalla, aunque sería raro, ya que su pantalla se suponía que debía ser de color azul, siendo totalmente oscura, con las expresiones faciales de color blanco, este prototipo los vería, diciendo el científico a aquel nuevo ser,
que cómo se sentía y si todo estaba bien, a lo que este solo se vería su cuerpo, entendiendo que estaba vivo, preguntando que quiénes eran, así respondiendo que eran sus creadores y quienes lo habían traído a la vida, él entendería agradeciéndoles, pero que de alguna u otra manera les había salido mal. El científico un tanto nervioso preguntaría que a qué se refería, diciendo que en su memoria, había sido creado para acabar con los llamados Astro Toilets, pero dentro de sí, también había otra cosa, siendo la destrucción a toda costa. El científico quedaría impactado, preguntándole que si esa destrucción también iba dirigido hacia ellos, a lo cual sonriendo atacaría a todos los científicos, de manera muy agresiva y sin oportunidad. Aquel ser se iría rápidamente dejando a aquellos científicos, siendo acabados uno por uno. El prototipo dejaría a uno vivo, diciéndole que le daría una oportunidad para que su muerte no fuera la más dolorosa posible. Él entendía que no era el único en su especie, por lo cual que activara a sus demás iguales, mencionándole que por agradecimiento a su creación, acabarían de las peores formas a los Astro Toilets. Aquel científico, temiendo por su muerte, activaría a todos los prototipos, quienes harían lo mismo que el primero al comienzo de su activación, pero después sus ideas oscuras saldrían. Así el primer prototipo acabaría al científico, quien ya no les serviría. Este le diría a sus iguales que ellos sabían para qué habían sido creados, pero también entendía que sentían lo mismo que él, pronunciando que por honor a sus creadores, harían sufrir de las peores maneras a los Astro Toilets, y que en todo el universo sabrían el nombre de su especie, siendo los Computerman. Mientras tanto los Astro Toilets estaban listos para que un nuevo Astro Emperador sea elegido. El UFO Toilet le preguntaría al Tenazas que si iba a ir a ver quién iba a ocupar el puesto del Astro Emperador. El Astro Tenazas diría que nadie podría reemplazarlo en su esencia, pero que iría solo para ver a su nuevo compañero, y que ojalá fuese alguien digno de usar el traje robótico modificado del Astro Emperador. En ese concurso, se darían varias batallas, casos hipotéticos y pruebas de inteligencia en batalla. Al final ganó el único Toilet con la cabeza de un animal, ya que técnicamente la experiencia de este, era casi igual que la del mismo Boss Toilet, no en batalla, pero sí en inteligencia y estrategias, así obteniendo entrenamiento especializado en Astro Toilets de alto rango. Aunque el Tenazas sería firme en que nadie reemplazaría a su difunto amigo, tampoco no sería grosero con su nuevo compañero. Mientras estaban entrenando en la base, el Astro Tenazas empezaría a tener fuertes dolores de cabeza. Lo mismo le sucedería al UFO Toilet, teniendo ilusiones del Boss Toilet totalmente diferente al que alguna vez conoció. Esto los haría pensar en momentos, ya que sería imposible que este hubiera salido vivo en la batalla, por lo cual solo lo tomaron como efectos del golpe de estado que provocó. Estos no se lo contarían a nadie, sino en un punto en el que se darían de cuenta del raro comportamiento del otro, preguntando así qué era lo que les pasaba. El Astro Tenazas le contaría, sorprendiendo al UFO Toilet, quien le diría que también le había sucedido lo mismo. Esto impactaría al Astro Tenazas, que mencionaría que porque les había sucedido eso. El UFO Toilet respondería que por el momento era complicado decir por qué, pero suponiendo el impacto que les dio la traición del Boss Toilet, tuvieron secuelas, pero el Astro Tenazas diría que si fuera así, porque fue exactamente la misma ilusión, respondiendo el UFO Toilet que sería algo que tendrían que cuestionar después. Por el momento tenían que ver si nuevamente sucedía algo así, para informarle a su líder sobre estos extraños comportamientos. Cuando se iban a ir, sus comunicadores sonarían con el timbre de emergencia. Esto les sorprendería, ya que hace años que esto no sonaba así. Ellos atenderían el comunicado, escuchando a sus compañeros, pidiendo auxilio de manera desesperada. Estos les preguntarían qué estaba sucediendo, respondiendo que una nueva raza había llegado, pero que estaban acabándolos de maneras desgarradoras, pidiéndoles que por favor no los dejen morir. Así un tipo de ataque como si algo afilado le hubiera dado en su cabeza. Terminaría el comunicado. El Astro Tenazas y el UFO Toilet estarían impactados, no comprendiendo la situación. Así se escucharía la alarma de emergencia en la misma base de los Astro Toilets. Entendiendo que el asunto era serio, rápidamente se separarían para que uno vaya a defender la base, y que el otro administre las fuerzas para la defensa. Cuando el Astro Tenazas llegó a las afueras de la base, observaría un caos absoluto. Los Astro Toilets estarían siendo acabados fácilmente por nuevos seres que tenían parecido con los que habían acabado hace unos años
menos en ayuda a estos, intentaría atacar a algunos pero incluso se le complicaba pelear con estos, y lo peor es que parecían ser de un bajo rango, aún así activaría el color rojo de sus ojos, no comprendiendo cómo debía usar algo así, en esos momentos podría emparejar la pelea, pero llegaría un extraño ser, siendo un poco más alto, mirándolo y diciéndole que estaba ocasionando muchos problemas, con un solo ataque dejaría al astro tenazas fuera de combate. En el momento que aquel ser lo intentaría rematar, una explosión le daría al extraño ser, siendo el líder de los Astro Toilets, preguntándoles que quiénes eran, aquel ser, sin ningún daño, respondería que no tenían por qué darles explicaciones de quiénes eran, pero lo que sí les diría, era que ellos iban a ser exterminados de maneras que jamás habrían imaginado. El astro líder, mencionaría que si acaso estaban seguros de ellos, a lo cual él diría que si no había visto nada, literalmente sus aliados habían sido exterminados rápidamente, que lo hacía creer que sería lo contrario. El astro líder, diría que sí, con mis aliados, no conmigo, alistando un gran ataque dirigido a aquel ser, pero mencionaría que su pelea no sería con sino con él. Todo empezaría a temblar en ese momento, cayendo rayos en el cielo, mientras en las nubes, bajaría un ser gigante, su imponencia sería tal, que incluso el líder, empezaría a retroceder con aquel ser, miraría al líder, quien usaría su velocidad para intentar darle un golpe certero, pero aquel ser, que suponía era el titán de estos, lo agarraría con una mano en su cara, restregándosela al suelo, era imposible, pero ese titán pudo detener la velocidad del mismo líder, aunque intentaba, el astro líder no podía soltarse, recibiendo una aparente paliza de parte del titán de estos, que se veía jugando con en ese momento el terror abundaba en mi cuerpo, era una pesadilla, en la que el astro toilet más poderoso, se viese humillado de ese titán, aunque estaba impactado, los mismos dolores se darían en mi cabeza, pero esta vez vería a un boss toilet en una especie de base, siendo mejorado, en cierta medida, sabría de dónde venía aquella ilusión, entendiendo que quizás ese maldito seguía vivo, por lo cual teníamos que ir sí o sí, para eliminarlo, pero como lo haría, el líder estaba siendo brutalmente humillado, quizás esta vez no podríamos ganar. Una explosión se daría dándole al titán, que aunque no lo lastimó, al menos soltó al líder, llegando así un ejército gigantesco, siendo de parte del UFO Toilet, quien le diría al líder que se fuese rápidamente, a lo que él aceptaría, pero el titán intentaría detenerlo con un extraño humo negro, aunque el ejército lo atacaría sin espera, así el líder terminaría por irse rápidamente, yo lo seguiría, llegando a un lugar muy alejado, el líder estaría muy exhausto cayendo al suelo sin fuerzas, yo le preguntaría qué era lo que teníamos que hacer, respondiendo que nada, tenían que irse de ese planeta lo más rápido posible, a lo cual el UFO Toilet, llegaría diciéndonos que él sabía a qué lugar ir, yo mencionaría que si era el que él también pensaba, asistiendo con la cabeza, el líder preguntaría que a qué se refería, así el UFO Toilet le contaría todo rápidamente, así el líder se enojaría bastante, pero era mejor actuar ya, debido a que el ejército puede que no aguante lo suficiente, cada uno de nosotros mencionaríamos en nuestros comunicadores, las coordenadas respectivas, esperando que hayan los suficientes para poder ir por el boss toilet, así sin espera saldríamos de aquel planeta, con las esperanzas de que aquellos seres no logren ubicarnos. Aviso importante, ir a las siguientes coordenadas, los pocos que lo escuchen, vayan rápidamente. Ya veo, al parecer se irán a otro planeta, bueno, no los culpo, las únicas opciones que tenían, era huir o quedarse a morir. Computermans, es hora de ir a dar un paseo. Esto es malo, muy malo, ¿qué se supone que pasó? No tuve tiempo ni de teletransportar a los científicos, ahora todo se fue al carajo, ¿a dónde debería ir? Espera, ¿qué es eso? Esto no puede ser posible, pero si solo debe existir una, es muy parecida a nuestra ubicación, algo no está cuadrando. Lo que en ese momento pasaba, era fuera de toda lógica, ver a uno de los Toilets que logró hacerle frente al Titán Televisión, tenerle miedo a aquellos seres, que no creo que hubieran llegado con el fin de ayudar a alguna facción, el astroteniente preguntaría que cómo habían llegado tan rápido, el Computerman solo mencionaría que le parecía ridículo que les sorprendiera ya que la tecnología de nuestra facción era sencillamente superior a las de ustedes, el UFO Toilet preguntaría que si de verdad iban a destruir toda forma de vida, a lo cual el Computerman solo
solo les diría que esa era la función de ellos, para eso habían sido creados, de hecho los que los crearon los habían hecho específicamente para acabar con los Astro Toilets, pero aparentemente también tenían algunas funciones muy curiosas, ya que algunas habilidades estaban realizadas para otras formas de vida, los que estábamos en ese momento no entenderíamos nada, pero aquel Computerman nos miraría y nos preguntaría que quiénes éramos nosotros, el Titán Televisión respondería que ellos eran la Alianza, una unión entre Cameraman, Speakerman y Television Man, pero que también había otra facción, siendo la de los Toilets quienes se habían unido específicamente para convencer a los Astro Toilets de poder unirse con ellos para confrontar una gran amenaza que al parecer eran ellos. El Computerman diría que entendía la situación, pero que lastimosamente no podía hacer nada por ninguno de nosotros, y que con solo vivir ya eran signos de amenaza para ellos, así que se prepararan porque la extinción de todos nosotros está cada vez más cerca. El Astro Toilet Teniente y el UFO Toilet rápidamente intentarían irse, pero el Computerman usaría una especie de humo de color negro, atrapándolos en un campo de energía oscura, a lo cual el Titán Televisión sin espera usaría el resto de su espada para partir este humo, liberando a los Astro Toilets, a lo cual ellos le darían una especie de dispositivo al Titán Televisión quien no sabría cómo usar aquel objeto, así los Astro Toilets se irían del campo de batalla dejándonos a nosotros, pero el Titán Televisión haría la teletransportación, cosa que el Computerman usaría el mismo humo de color negro, negándole la teletransportación, preguntando que a dónde iba, así detrás de la aparentemente pequeña nave empezaría a asimilarse, como si esta hubiera sido invisible, mostrando una nave gigantesca, que ahora sí parecía del tamaño de un país, entendiendo que esta sería la base de estos, por lo tanto el Boss Toilet usaría un ataque con su núcleo, pero la base activaría un escudo que cubriría a los Computerman, pero el Boss Toilet le diría rápidamente al Titán Televisión que usara aquel objeto, pero que todos nos sosteniéramos de él, así que todos nosotros nos haríamos al lado del Titán Televisión quien activaría aquel objeto, y como si fuera un rayo, llegaríamos a un lugar lejos de los Computerman, pero al no esperarnos esa velocidad, caeríamos de manera muy brusca traspasando media ciudad, en la que sufriríamos algunos daños, pero la ciudad se veía despejada, no chocando por suerte con algunos objetos que quedaban por ahí. En ese momento era difícil de digerir lo que había sucedido, al parecer los Astro Toilets podían ser debilitados por parte de los Computerman, pero era confuso decir por qué podían anular la teletransportación del Titán Televisión, ya que se supone que no deberían conocer las habilidades de los Toilets, los Speakerman, los Cameraman y por mucho menos la de los Television Man, ya que estos eran muy aliados y apenas los veían por ahí ayudando. Todos estábamos con preguntas, pero por el momento era mejor ir a las bases para que el Boss Toilet y los titanes fuesen reparados. Recibiría un comunicado del científico en el que decía que teníamos que ir rápidamente a la base de los Television Man, ya que todo era peor de lo que se imaginaba. Nosotros le explicaríamos lo que había sucedido, a lo cual nos diría que el Big Television Man iría por nosotros, no se demoraría mucho, llegando para llevarnos a la base de los Television Man. Una vez estábamos en la base, veríamos a los científicos, al Dark Speakerman y a la Titán Speakerman que estaba bastante afectado. Al parecer resultó ganador, pero el Astro Toilet sí le dio muchas complicaciones. Preguntaríamos qué tan grave era el asunto, respondiendo que en estos momentos la situación era muy complicada, ya que aquellos llamados Computerman estaban ocasionando destrozos a todo signo de vida, tanto los aliados de la Alianza como los Toilets estaban siendo arrasados sin ningún tipo de piedad y con una facilidad increíble. Preguntaríamos que cuál era el comportamiento de los Astro Toilets y que si estaban luchando. El científico nos diría que aunque los Astro Toilets eran poderosos, esas cosas que habían llegado a la Tierra los estaban acabando uno a uno. Al parecer si era verdad que ninguno de ellos estaban del lado de nadie. El cámara detective mencionaría que la situación era bastante compleja, pero que la Alianza y los Toilets tenían que actuar para defender la Tierra, por lo cual algún titán tendría que salir a tratar de defender a los aliados por más duro que esto sonara. Aunque los titanes fuesen personajes que el miedo era algo que no pasaba en ellos, en estos momentos incluso ninguno quería salir a pelear con los Astro Toilets y los Computerman, pero dando un paso al frente el Titán Televisión sería quien se propondría para seguir luchando. Era el único titán que podía defender a la Alianza y a los Toilets en estos momentos. Tanto los científicos y los involucrados en ese momento
momento le preguntarían que si de verdad estaba seguro de hacerlo, él solo diría que estuvo tanto tiempo siendo mejorado para que quizás en la actualidad pueda tener una gran pelea con seres que pueden igualarlo. Aún así entendía que sus hermanos y el Boss Toilet no podrían aguantar mucho tiempo, ya que técnicamente estaban sin fuerzas, si no podían combatir con algún Astro Toilet que sería de esos monstruos que son temidos, incluso por los Astro Toilets, por lo tanto era mejor darle tiempo a la alianza y los Toilets de recomponerse, así usaría su teletransportación, que al parecer ya podía usarla, pero el científico Toilet le diría que se detuviera, ya que si iba a luchar con todos ellos, tenía que ir bien armado, aunque todavía no tenían buenos avances con la antimateria. Las 4 facciones han juntado los mejores recursos para dárselo a un titán, que sería él por haber elegido ir a la batalla. Rápidamente una gran horda de aliados de las facciones traerían armamento de lo mejor en ese momento, recuperando todas sus pantallas, una espada mucha más potente que la que tenía, bocinas implantadas al lado de sus pantallas, un escudo de plasma en su otro brazo y una recarga adicional en su núcleo, además que si se viera en apuros, podría ampliar la energía en su núcleo en todo su cuerpo como en la pelea con el Astro Teniente, solo que esta vez sería más verídica y poderosa. También se le brindaría un ejército completo que lo ayudaría en sus batallas, por lo cual él se despediría de todos nosotros, deseándole suerte en el camino. En ese momento esperábamos que el Titán Televisión pudiese combatir con todos ellos mientras la antimateria estaba lista. El científico mencionaría que aunque fue bastante complejo, por suerte los humanos que tenían atrapados tenían información importante y breves conocimientos sobre este tipo de energía, pero todos nuestros comunicadores sonarían interrumpiéndonos a todos quienes estábamos en ese sector. Algunos aliados nos informarían que viéramos sus transmisiones, ya que era sorprendente lo que estaban viendo. Una horda gigantesca de Astro Toilets estaban haciendo el mismo caos que los Computerman. Al parecer ellos seguían firmes en su decisión, acabando con los Toilets y los aliados de la alianza. Esto era un problema enorme, siendo que el Titán Televisión se la vería más complicado, por lo tanto un titán tendría que ser mejorado rápidamente. En ese momento el científico Toilet y los demás de las 3 facciones irían rápidamente a mejorar a los titanes y al Boss Toilet. Nos mencionarían que les comunicaran toda información valiosa para ellos. Aún así yo los seguiría preguntándole al científico que necesitaba una explicación abreviada sobre la antimateria, ya que no entendía cómo esta energía podía ser utilizada. Él me diría que en este momento podría observar los experimentos dados para que comprendiera lo que iban a hacer. En aquellos experimentos que estaban en unos salones resguardados por un campo magnético que protegía el entorno de la base, aunque se supone que no se podía entrar, habían varios científicos probando armas, energías y experimentos un tanto extraños. El científico me diría que pudieron encontrar un traje que entraba en contacto con el mismo campo magnético para poder experimentar con la antimateria. También observaría a algunos humanos probando todo, pero al parecer fuera de los sectores, a lo que el científico cámara que estaba por ahí me diría que aunque es gracias a ellos que pueden experimentar con esa nueva energía, no quieren que se vean afectados, ya que eran seres muy sensibles, por lo tanto por ningún método tendrían que estar en el mundo exterior. Yo entendería la mayoría, dejando que los científicos siguieran con los avances. Volviendo a las transmisiones de los cameraman, seguiríamos especteando la pelea en la que los Toilets y los miembros de la alianza estaban siendo acabados brutalmente, pero un ataque abismal hacia los Astro Toilets, quienes caerían bruscamente, llegando así los Computerman, quienes atacarían a los Astro Toilets, que no aguantarían mucho con los Computerman, siendo destruidos sin remordimiento. Un Astro Toilet que estaría intentando escapar con todo lo que podía, a lo que un Computerman golpearía, sorprendentemente dejando en graves daños al Computerman, quien se levantaría con complicaciones, llegando cada Astro Toilet uno por uno, y por último saldría un Mega Astro Toilet, que sencillamente podría llegar a medir casi 2 titanes. Aquel solo los miraría con frialdad, diciendo que esta vez todo sería diferente, y que el último caos mundial será generado por ellos, a lo cual en la nave de los Computerman saldría una especie de Big Computerman, quien lo miraría sonriendo, diciéndole que si acaso su líder no podía dar la cara y atenuarse a su muerte, que esta vez no pensaban dejarlo escapar y que la exterminación de la vida del planeta Tierra está cada vez más cerca, a lo cual ese Astro Toilet le diría que jamás pensaron que unos seres tan insignificantes como ellos podrían ganarles, pero eso fue en el pasado, ya que ahora sería diferente, recargando todo su armamento, igual que los otros Astro Toilets, quienes estarían listos para un feroz ataque, cosa que el Big Computerman haría lo mismo con el
el ejército que él tenía, ya que la nave tenía armamento suficiente, por lo tanto los Astro Toilets y los Computerman estaban chocando, listos para demostrar quién era superior. Al parecer, los Astro Toilets, la Alianza y los Computerman se están chocando, a pesar de todas las mejoras que hemos obtenido, esas cosas nos acabarán de todas maneras, aunque hay algo raro, ese Boss Toilet no es el mismo que conocí en el pasado, es relativamente muy diferente, ya que, yo vi su cuerpo, yo fui el que lo desintegró después de esa batalla, porque se supone que continúa vivo, cuando yo vi su cuerpo desintegrarse por completo, definitivamente este es un misterio que tenemos que resolver. Listos para una gran batalla, cada miembro de estas dos facciones, atacarían de forma brutal a sus enemigos, aunque los Astro Toilets fuesen poderosos, combatir con los Computerman, era algo difícil de procesar, ya que se notaba a lenguas que estos no se les complica mucho batallar con los Astro Toilets, pero algo que sí se podía notar, era la agilidad que estos tenían, al parecer estaban mostrando habilidad a la hora de pelear, cosa que nos sorprendió ya que los Astro Toilets que lucharon contra el Titán Cámara no mostraban lo mismo, pero aún así, todavía se veían las grandes complicaciones que tenían, yo recordaría que teníamos que hacer una alianza con los Astro Toilets, por lo cual se me ocurriría una idea, me comunicaría con los aliados que estaban especteando, diciéndoles que trataran de ayudarlos, ya que había que aprovechar la situación, ellos se verían confundidos y con nervios, pero aún así asistirían, cuando iban a ayudar una explosión se daría, viendo a aquel Astro Mega, quien se veía atacando a las fuerzas de los Computerman, pero el Big de estos, saltaría Pat a tratar de quitarle su armamento, pero varios Astro Toilets se le abalanzarían interrumpiéndolo, aunque si fuera buena la ayuda, aquel Computerman podría acabarlos con algunas dificultades, pero el Astro Mega, cargaría su núcleo, dándole al Big Computerman, que activaría su escudo para protegerse, era increíble pero al parecer esas cosas, eran genuinamente superiores por mucho a los Astro Toilets, este sonreiría sacando una espada para controlarla y así intentar darle al Astro Mega, quien intentaría usar su velocidad, a lo que el Computerman usaría el mismo humo negro quitándole esa capacidad, así lanzando su espada, dándole en un ojo, este se veía agonizando, pero el Computerman ya tendría otra espada para darle en su otro ojo. Cuando estaba listo, una pantalla de un televisión le daría con una onda de sonido, interrumpiendo su ataque y mandándolo a un lado, así frente al Astro Mega, saldría el Titán Televisión, quien diría que sobre su cadáver lo acabaría, el Astro se vería confundido preguntando que ellos eran enemigos, así el Titán Televisión le diría que si no estaba viendo la paliza que le estaban dando, en ese momento pensar en ese tipo de cosas era innecesario, viendo a esos monstruos acabar con cada uno de sus aliados, así que él decidiría si seguir con esa guerra para que aquellos seres los acaben junto a nosotros, o unirse para tener una oportunidad con estos, el Astro Mega viéndose acorralado y viendo a sus aliados agonizando en el suelo, aceptaría, pero que después de esta guerra los acabarían, el Titán Televisión solo pondría su expresión seria, para así recargar su núcleo para atacar al Big Computerman quien nuevamente activaría su escudo, pero el Astro Mega ayudaría con el poder de su núcleo, complicando al Computerman, poniendo una sonrisa usaría su armamento para intentar dañar al Titán Televisión y el Astro Mega, pero el ejército de la Alianza que habían sido enviados con el Titán Televisión, llegarían para atacar rápidamente la nave, así activando su escudo, para eliminar al ejército pero lo que no tenían en cuenta, es que aquel ejército tenían escudos para defenderse bien de estos, así los Computerman que estaban allí, irían en ayuda a la nave. El Titán Televisión y el Astro Mega estarían ganando y pulverizando el escudo del Big Computerman, que ya se veía desesperado, así recibiendo todo el ataque, aunque pensaron que lo habían eliminado, este saldría con algunos rasgos de la ropa quemados, pero aún así mencionaría que lo habían hecho bien, pero no lo suficiente, sus ataques no eran tan efectivos contra este, pero que les felicitaba por haberlo intentado, el Titán Televisión le diría que si acaso creía que eso había sido todo de parte de ellos, respondiendo que no, pero que así como no había visto todo de ellos, tampoco habían visto todo de él, preparando armas de plasma pero que las podía controlar, como si de telequinesis se tratase, mandándoselas a estos dos pero el Titán Televisión activaría su escudo, aunque algo sucedería, y es que al parecer estas armas pudieron traspasar el escudo del Titán Televisión, quien se pondría su protección en la pantalla, para protegerse de los ataques, aunque si lo protegieron, sabía que aquel escudo no lo protegería muy bien contra los Computerman, este no
entendería por qué había sucedido eso, entendiendo que de alguna u otra forma, estos sabían sobre sus habilidades, cosa que tenían que consultar más tarde. El Titán Televisión le preguntaría al Astro Mega, que él conocía a aquellos seres, debido a que cuando habían llegado, el teniente al parecer ya los conocía, este respondería que sí, así el Titán Televisión diciéndole que sí conocía alguna debilidad de estos, mencionando que no, esas cosas técnicamente habían sido creadas para acabar con los Astro Toilets. El Titán Televisión recordaría que, el primer Computer Man que había visto, había dicho que este también poseía habilidades para otros tipos de seres, también recordaría cómo detuvo su propia teletransportación, cosa que era imposible, ya que la tecnología de los Television Man, solo las tenían ellos, y los Toilets que la habían robado anteriormente, además que las armas de aquel Computer Man pudieron traspasar el escudo de estos. El Titán Televisión, teniendo varias confusiones, decidiría aclarar la situación preguntándole al Astro Mega, que si siempre habían sido así de poderosos, desde su creación. El Astro Mega respondería que él no sabía. Hace tiempo el excomandante de los Astro Toilets había ocasionado un golpe de estado, acabando con la mayoría de Astro Toilets, así se crearían más de su misma raza, naciendo obviamente él, por lo cual no sabía nada anteriormente a eso. Este le preguntaría que hace cuánto estaban en pelea con los Computer Man, respondiendo que ellos habían salido de la nada, pero aunque intentaron defenderse, serían brutalmente humillados por estos, así que jamás hubo una guerra en sí. El Titán Televisión entendería, diciendo que al parecer los únicos que sabían de todo era el Computer Man ese. El Astro Mega preguntaría que de qué hablaba, así el Titán Televisión diría que era mejor no acabarlo, debido a que tenían que entender todo el panorama, ya que quizás todo empezaría a tener sentido de aquí en adelante. Este no entendería nada, pero aún así le haría caso al Titán Televisión, así los dos atacarían al Big Computer Man, quien mencionaría que esperaba tener que ir por ellos, pero que ahora él los acabarían sin piedad. Cuando iba a ver la batalla, sería llamado por el científico, ya que tenían que mostrarme algo, y que necesitaba estar ahí sí o sí. Yo asistiría diciéndoles que ya iba, pero ellos me mencionarían que tenía que ir ya, debido a que lo que iban a consultar sería demasiado importante. Yo no entendía, pero aún así iría al sector en el que me habían llamado. En este, estarían los agentes importantes, siendo el Dark Speakerman y el Television Man que había estado en la reunión anterior, las Womans, el cámara detective, el científico y los titanes de las tres facciones. Yo preguntaría que a qué se debía tal llamado, así el cámara detective le diría al científico que ya podía hablar. Este empezaría a hablar, mencionando que los avances con la antimateria han sido exitosos al poseer a humanos con conocimiento sobre estos, pero que había un problema. Al parecer la cantidad de antimateria solo se darían a un titán y a un élite de las fuerzas pequeñas, por lo cual la decisión de quién era la mejor opción para poseer esta energía era darla ahora mismo, ya que el Titán Televisión no podría aguantar mucho y menos si llegase un titán de los Astro Toilets o de los Computer Man. Yo hablaría diciendo que los Astro Toilets estaban en una alianza temporal con nosotros, o bueno, eso decidió aquel Mega Astro Toilet, ya que no era el líder. El científico diría que aunque los Astro Toilets ya estén con nosotros, tenían que brindar rápidamente la energía, así que ellos serían los que votaran por quién era la mejor opción. En ese momento todos estaríamos en silencio, preguntándonos quién era la mejor opción. El Titán Cámara hablaría diciendo que el mejor candidato era el Boss Toilet, ya que su inteligencia era la suficiente y usar bien sus habilidades para acabar con aquellos seres. Aún así el Boss Toilet respondería que aunque él salga, lo más considerable es que fuese un titán que tuviese un cuerpo con brazos y piernas, por lo tanto no sería la mejor opción, así que dando un único candidato siendo el Titán Speakerman, este diría que era demasiado para él, pero el Titán Cámara le mencionaría que él era el único que tenía varias virtudes que ellos no tenían. Era alguien ágil, inteligente en ciertos sentidos, sus ondas sonoras eran potentes y se sabían usar, por lo cual debía hacerlo. El Titán Speakerman nervioso aceptaría la petición, pero ahora ¿a quién se le brindaría la energía en fuerzas pequeñas? Yo hablaría diciendo que la respuesta era obvia, así como el titán seleccionado, el élite de su raza también poseía esas habilidades, siendo obviamente el Dark Speakerman. Ellos le preguntarían a este qué opinaba y que si aceptaba, así mencionando con su característica voz fría, que no se perdería tal pelea, por lo cual los dos miembros seleccionados para usar la antimateria y defender a la Tierra de los Computer Man, habían sido seleccionados.
Mientras tanto, en la pelea del Titán Televisión y el Astro Mega, contra el Big Computer Man, sería compleja de digerir, era increíble, pero aquel ser estaba pudiendo pelear con dos titanes al mismo tiempo, o bueno, a larga distancia, ya que si algún titán de esos lo tenían cerca suyo, podrían eliminarlo rápidamente, o eso era lo que suponía. También el ejército que estaba con el Titán Televisión, recibiría ayuda de los Astro Toilets que quedaban, para así ir ganando poco a poco, pero acabar con un Computer Man, era demasiado complicado, la resistencia de estos era bestial, era como si el material que los hubiera creado, fuera el más resistente del universo, pero aún no se rendían. En la pelea del Titán Televisión Man y el Astro Mega contra el Big Computer Man, usarían una estrategia, para contener al Big Computer Man, así el Titán Televisión empezaría a usar la habilidad de reunir la energía en todo su cuerpo, empezando a tener aquellos rayos blancos, en un tono morado, así el Astro Mega usaría todo su arsenal para distraer al Big Computer Man, quien esquivaría todos los ataques, hasta que llegaría a un cierto lado, diciendo que esos ataques no le habían logrado dañarlo, pero el Astro Mega sonreiría que ese no era el punto de su ataque, así el Titán Televisión aparecería detrás de este, haciendo una esfera con su escudo, rodeando al Big Computer Man, quien diría que él sabía que podía traspasarlo, pero el Titán Televisión diría que haría ciertos cambios, así aquella energía traspasada en el cuerpo de este, la trasladaría a la esfera, quitándole así su aparente power up, por lo cual el Big no podría salir, mencionando que esa esfera no duraría mucho tiempo. El Titán Televisión le diría que necesitaban saber ciertas cosas, por lo tanto que solo se dedicara a responder, el Computer Man sabiendo que estaría un tiempo ahí encerrado, diciéndole que era lo que necesitaba hacer, y que supieran usar sus preguntas. Por lo tanto era hora de comprender todo lo que había sucedido. Ahora que el Dark Speakerman y el Titán Speakerman serán mejorados con la antimateria, ¿qué se supone que sucederá con los otros titanes, y con los élites? El científico respondería que igualmente serían reparados y nuevamente mejorados, pero a una menor escala que los elegidos, con la ayuda de los Toilets y las investigaciones, pero esto demorará mucho tiempo, a no ser que podamos solicitar ayuda de ellos. El Titán Televisión daría su pregunta, de dónde habían salido y cómo fueron creados. El Big Computer Man empezaría a hablar. Cuando ellos estaban siendo creados, los Astro Toilets ya habían tomado todo el planeta, por lo cual los científicos decidieron analizar todos los datos de estos y su armamento para que sus creaciones, o sea nosotros, tuviésemos las habilidades para contraatacarlas de ellos, por lo cual eso explicaba la forma en la que ninguna habilidad de estos podía contrarrestar la de los Computer Man. Aún así eso requirió bastante tiempo, pero fue gracias a la ayuda de un extraño ser que se pudo realizar el proyecto lo suficientemente rápido. El Titán Televisión preguntaría que quién era ese extraño ser, a lo cual diría que ni ellos sabían, al parecer no se le habían implementado la información de este personaje, solo fue el líder de nosotros, siendo el primero que fue activado, que vio a un extraño ser, pero no lo pudo ver completamente ya que se fue rápido, y ni siquiera con sus habilidades pudo detenerlo. El Titán Televisión entendería y le preguntaría que estos mismos poseían la capacidad de inhabilitar las habilidades de la alianza, cosa que era imposible ya que ellos no los habían conocido. El Big Computer Man sonreiría, diciendo que de hecho los conocían bastante. El Titán Televisión se pondría confundido, preguntando que a qué se refería. El Computerman respondería que esa respuesta se las tenían que dar los Astro Toilets, ya que su esfera o el campo que había hecho para encerrarlo, se estaba debilitando rápidamente. El Titán Televisión quedaría sorprendido ya que, como se suponía que su campo se agotara rápidamente si apenas habían pasado unos minutos, el Big Computerman diría que como él sabía, ellos habían sido creados para destruir toda forma de vida, y como vio al principio, cuando conoció a su líder, hasta él pudo inhabilitar sus habilidades, por lo tanto él también podía hacerlo con las suyas, empezando a formarse una esfera de energía en su mano, mencionando que ahí estaba su campo de energía, así lanzándosela al Titán Televisión, quien la recibiría en su núcleo, y aunque debió haberla absorbido, esta cuando chocó con el núcleo, empezó a ser corrompida y debido a eso, dejaría al Titán Televisión sin la posibilidad de usar sus habilidades por un buen tiempo. El Astro Mega actuaría para atacarlo, pero el Computerman cargaría otra arma de plasma dándole en el ojo que le quedaba, dejándolo agonizando en el suelo. Así el Big Computerman diría que fue divertido, pero que los acabarían, para seguir con sus aliados. El Titán Televisión mientras agonizaba, empezó
empezaría a pensar, recordando cuando fue derrotado por el boss Toilet, se confió demasiado y creyó que podría ganar en esa batalla. Después, a pesar de regresar mejorado, no pudo defender a la alianza, viendo como incluso aquellos Astro Toilets se veían superiores, y ahora ni podía combatir sin ayuda a ese Computerman. Este ya se encontraba cansado de todo esto, así entrando en su modo más poderoso, expulsando toda la energía corrompida, pero haría algo más interesante, siendo que decidiría ampliar aquella energía en su cuerpo, para combinarla con su tipo de energía, pero para eso solo tendría algunos minutos, así que debía actuar ya. El Computerman estaría sorprendido y pondría una expresión seria, ya que ese titán pudo combinar la energía de estos con su misma fuente para complementarla en una misma, por lo cual ya no podía inhabilitar a este titán, así que debía pelear seriamente. El titán televisión rápidamente lo atacaría con la teletransportación de su espada, agarrando desprevenido al Computerman, que aunque lo alcanzaría a evadir, si recibiría daños de este, sorprendiélo esto, pero entendería que eso no le duraría mucho tiempo, así alistando varias armas de plasma, lanzándoselas al titán televisión, quien con sus pantallas destruiría a estas armas, así mandándolas a ayudar al ejército que estaban luchando con la nave de los Computerman. Este usaría el poder de su núcleo para quien se dedicaría a evadir estos ataques, mientras este poder cada vez lo alcanzaba, viéndose acorralado, usaría su escudo, pero esta vez se vería inútil, recibiendo todo el impacto. El titán televisión vería si este había sido acabado, pero el Computerman saldría con daños, aunque con una mirada seria observaría al titán televisión, quien usaría la teletransportación de su espada, pero este rápidamente la agarraría y se la quitaría, así usaría sus armas de plasma y las juntaría con la espada para lanzárselas al titán televisión, quien activaría su escudo, no recibiendo el ataque, a lo cual se pondría su espada para seguir con el ataque, pero el Computerman estaría detrás de este, alistando nuevamente sus espadas con un cañón dándole al titán televisión, quien recibiría daños pero no tan grandes. Al parecer había sido efectivo ampliar esa energía con la misma del titán televisión, pero la pregunta era, ¿cómo había llegado tan rápido? El titán televisión le preguntaría cómo había llegado tan rápido, respondiendo que así como podía inhabilitar las habilidades de estos, también poseía algunas habilidades de estos. El titán televisión entendería que era la velocidad de los Astro Toilets, así que separaría su pantalla principal para ir en contra del Computerman, pero este usaría una onda sonora con sus brazos, no dejando que aquella pantalla lo atacase, pero el cuerpo del titán televisión llegaría rápidamente para darle en su cabeza, pero el Computerman la separaría, así no recibiendo daños, volviendo a formarla en su cuerpo. El titán televisión entendería que ese ser era técnicamente todas las facciones en un solo ser, por lo cual no podía imaginar las habilidades del líder, pero debía terminar la batalla rápidamente, ya que cada vez el tiempo de esa forma se le estaba acabando. Este traería sus otras pantallas, quienes pudieron defender en buena medida al ejército de las facciones, así que todo dependería de ellos, poder acabar con esos Computermans. Así mirándose, estarían listos para continuar con la batalla, pero al momento de comenzar, una explosión le daría al Big Computerman, quien sí caería lastimado. El titán televisión miraría a su alrededor preguntándose qué había sucedido, pero este solo vería rayos de energía oscuras, formándose alrededor del campo, parecían como si se hubiera invocado a alguien. Esta duraría un tiempo, así que todos se quedarían espectreando lo que sea que iba a suceder. Así un ser colosal llegaría con una onda magistral, haciendo que incluso el titán televisión y todos los reunidos en el campo de batalla saldrían volando. El titán televisión levantaría su mirada aturdido por lo que había sucedido, viendo a varias naves gigantescas, incluso más que el Mega Astro. A los lados de estos, estarían el UFO Toilet, con variadas tropas, pero lo más llamativo, era aquel Astro Toilet que estaba del medio. La mirada de este daba a entender muchas cosas, observando primeramente al Astro Mega, que se hallaba en el suelo agonizando, después al titán televisión, quien no lograba procesar lo que estaba pasando, pero alguien empezaría a hablar siendo el Computerman, diciendo que por fin había aparecido, después de huir de la muerte, daría la cara para su destrucción, pero aquel astro solo haría una seña, así las naves y los Astro Toilets lo atacarían, dándole bastantes complicaciones al Big Computerman, que con la batalla del titán televisión ya se encontraba cansado, por lo cual sin espera usaría su velocidad para ir a donde estaban las naves, dejando a sus aliados solos y siendo exterminados por el ejército que estaba allí. Aunque los aliados de la alianza y los Toilets pensaron que iban a atacarlos, los Astro Toilets allí empezaron a ayudar
ayudarlos dándoles municiones y dándole asistencias a los aliados afectados, el Titán Televisión estaría sorprendido preguntando que por qué lo habían hecho, que si acaso no querían acabar con las facciones, a lo cual aquel astro le diría que sí lo era, pero que ciertos personajes se comunicaron con él, haciéndole entender la situación y que de hecho, él sabía sobre ciertas cosas, ya que algo no cuadraba en todo esto, y tenía que comprender todo el panorama. El Titán Televisión le diría que a qué se refería, así el astro mencionaría que no tenía importancia, pero que debían estar listos para acabar con los Computerman. El Titán Televisión respondería que apenas la Alianza y los Toilets podían salir vivos, y eso con muchos daños de esas cosas, a lo cual el astro le diría que no, si no tenían su armamento, así las naves gigantescas sacarían varios contenedores, trayendo así mejoras para la Alianza y los Toilets, pero que sabían que los Computerman ya podían penetrar las habilidades de los Astro Toilets. El astro solo respondería que solo era para hacer tiempo, ya que según tenían una nueva herramienta para defenderse de los Computerman, y que ya con la ayuda de los Astro Toilets, podrían avanzar rápidamente en esa nueva tecnología, así que por momentos, no pelearía solo. El Titán Televisión comprendería todo, diciendo que todas las cosas que habían pasado lo tenían bastante confundido, por lo cual después de esto, se tomara algunos días. El astro sonriendo le diría que si acaso creía que todo terminaría tan rápido, el Titán Televisión alistándose respondería que solo era algo que decía, para hacerlo sentir mejor, pero que entendía que todo de aquí en adelante, haría superar los límites de todos, pero que antes tenía una duda. El astro le preguntaría que cuál era, así el Titán Televisión diría que la Alianza poseía a los Cámara, Speakerman y los Television Man, además de la reciente unión con los Toilets y los Astro Toilets, tenían que llamarle de alguna manera. El astro la tomaría como tonta, pero que aún así tenía sentido, pero que si podía darle un nombre respectivo. El Titán Televisión le preguntaría que cuál sería, y el astro pronunciaría que su alianza entre las facciones se llamaría la asociación que fue hecha entre los Cameraman, los Speakerman, los Television Man, los Toilets y los Astro Toilets, en defensa de la nueva gran amenaza. ¿Comprendes que comunicarnos con ellos sería una locura? El Boss Toilet respondería que en el pasado cometió un error con ellos, así que debía arreglar lo que él cometió, pero que debía hacerlo a solas. La verdad no sabríamos qué fue lo que habían hablado, pero el Boss Toilet saldría con una mirada seria, diciéndonos que por suerte pudo convencerlos, aunque quizás de aquí en adelante, nada será lo mismo. El amor. Aquel sentimiento tan extraño en la existencia de cualquier ser viviente en el universo, el efecto que ocasionaba en todo ser mortal, era fatal para el que se sumergiese en este raro mundo. De hecho, era normal sentir aquella emoción en estos momentos, era común enamorarse de alguien en la misma guerra. Es una cuestión que me empezaba a plantear desde hace tiempo, hasta que aquella persona, simplemente me dejó botado en el suelo, me reemplazo por el ser, al que más admiraba, en esos momentos donde estás al borde de la muerte, y ves a la que tanto amas, salvando a otro, en vez de a ti. Sin dudas ese sentimiento fue tal, que cuando volví a despertar, entendía que sencillamente yo no era para ella. ¿Para qué luchar por alguien que al final de cuentas no quiere estar contigo? Por más que le intentas demostrar cuánto la quiere, y que harías todo por ella, simplemente quedas como aquel obsesivo que no puede superar a alguien que ya te rechazó una vez. Pero ¿qué puedo decir? Al final tienen razón, supongo que al final yo no era para ella, y simplemente fue mi decisión enamorarme. Es bastante doloroso pensar que lo aprendí de esa forma tan repugnante. Aún recuerdo ese primer día, aquel en el que la conocí. Aunque mejor comencemos desde mi creación. La primera vez que pude ver, no tenía ni idea de dónde estaba o por qué estaba en aquel sector, solo podía observar a varios seres con algunos aparatos en sus cabezas, al parecer se llamaban cámaras. No sabía por qué tenía ese conocimiento, pero me imaginaba que me lo habían implantado en el proceso para ser construido. Pregunté dónde estaba, ellos me mirarían respondiendo que me encontraba en el planeta Tierra, y que de aquí en adelante, seré un soldado para defender a esta misma. Yo extrañamente entendería todo, así que me levantaría para observarme en cualquier objeto que tuviese un reflejo, mirando así, a alguien bastante similar a aquellos que me habían hablado hace un momento. Era algo raro en cierto sentido, ser activado simplemente para tener que entrar a una guerra, era algo irónico en la vida de cualquier ser viviente, pero suponía que ese era mi punto en la existencia. Aquellos seres, llamados Cameraman, me pedirían que fuese al sector de entrenamiento, mencionando que no tenía que preguntarles, ya que él tenía archivado todos los datos de su base.
yo asistiría, levantando mi pulgar. Mientras caminaba al sector de entrenamiento, podía ver a varios seres igual a mí, algunos eran más grandes, otros tenían diferentes aspectos, aún así nada de eso me sorprendía, entendía que posiblemente de aquí en adelante todo sería normal para mí. Al llegar al sector de entrenamientos podía ver a varios cameraman, ensayando peleas con otros aliados, y varios tipos de prácticas para una batalla. 2 cameraman se acercarían a mí, saludándome amablemente, preguntándome que si era nuevo, yo les respondería que sí, a lo cual ellos me dirían que era raro ser activado, ya que sentías como si hubieras sido despertado después de un gran período de sueño. Yo les preguntaría que hace cuánto estaban allí, o hace cuánto fueron activados. Mirándome, me responderían que ellos eran seres de una anterior vida, pero que tuvieron que acudir a esos cuerpos, ya que si no lo hubiesen hecho, serían acabados muy rápidamente por los Skibidi Toilets. Entendería lo que me habían dicho, así que el de camisa rosa, me preguntaría que si estaba listo para el entrenamiento, así accedería emocionado para entrenar, después de aquellos ejercicios prácticos con varias formas de defenderme, y entender señales variadas, estaba listo para salir a la pelea. No me sorprendería el haber acabado tan rápido, pues ya al poder guardar en mi memoria cualquier forma de aprendizaje, mis compañeros llegarían a donde yo estaba, mencionando que había sido un buen entrenamiento, así que estaban listos para salir. Cuando estábamos avanzando hacia la salida, algunos cameraman estarían allí, quienes nos darían protección para la batalla. También nos mencionarían que un helicóptero cámara nos dejarían en el lugar de combate. En el momento que estábamos volando, podría ver a varias tropas nuestras luchando con aquellos toilets, quienes tenían un aspecto un tanto estúpido, pero que no eran para nada débiles. El helicóptero cámara nos dejaría en un sector vacío, bajaríamos listos para la batalla, pero no veíamos a nadie allí, hasta que varios toilets llegarían cantando su típica canción, pero lucharíamos con ellos, logrando por suerte la victoria. Aunque la hubiésemos ganado, todavía me resultaba complicado combatir contra los toilets. Aún así mi compañero, que tenía una corbata de color rojo, poseía una gran habilidad para derrotarlos. Esto me sorprendería, y en cierta medida, empezaba a copiar su forma de pelear, pero en un momento se daría de cuenta, preguntándome que por qué lo copiaba. Yo solo respondería que me gustaba ver la forma en que acababa con los toilets de manera rápida y habilidosa, así que solo quería hacer lo mismo, a lo cual él me diría que no era necesario. Cada quien tenía una forma de pelear contra los enemigos, era parte de la experiencia en la guerra, pero yo diría que no quería arriesgarme a ser acabado tan rápidamente, así diciéndome que en algún momento sufriría daños graves, ya que eso era parte de participar en la guerra con los toilets, por lo cual debía encontrar mi forma de defenderme. Yo asistiría con el típico pulgar arriba, aunque era complicado encontrar una manera, cada vez encontraba mi forma práctica de pelear con los toilets, así que con el tiempo, nosotros 3, formábamos lazos más fuertes, hasta que en un punto nos convertimos en hermanos de guerra. Pero todo empezaría a cambiar, cuando estábamos limpiando un sector, donde habíamos tenido una batalla con los toilets, que por suerte fuimos victoriosos. Llegaría un toilet gigante, que anteriormente había eliminado a varias tropas, incluyendo a sus mismos aliados. Yo me alejaría rápidamente, pero vería al cameraman, quien anteriormente encontró un destapacaños, yéndose en contra de aquel toilet, quien le daría semejante golpe, quitándole su brazo, por lo cual yo y mis compañeros iríamos en ayuda del destapacaños y la cámara woman, quienes estaban en el suelo. El toilet había seguido su camino, alejándose del lugar, por lo cual estos tenían que ir a reparaciones, así quedando solo mi otro compañero y yo. Con el tiempo luchábamos contra los toilets, pero en la batalla donde el titán televisión sería derrotado, el cámara rosa estaría especteando, pero el boss toilet lo atacaría, así quedando yo solo, hasta que el destapacaños volvería, pero este sería diferente, tendría su linterna de color azul, también un jetpack y 2 destapacaños. Yo lo saludaría, preguntándole qué tal le había ido. Él me diría que bien, ya que ahora era una fuerza especial de élite, así que podía luchar más libremente, y que nos había extrañado, preguntándome dónde estaba el cámara rosa. Así le contaría lo que había sucedido, él entendería, pero diría que después regresaría, pero por el momento serían ellos contra los toilets. Yo asistiría emocionado, pero el científico cámara le diría al destapacaños que él ahora era un élite, por lo cual debía estar con las fuerzas especiales. Este se mostraría enfadado, preguntando por qué no podía estar con sus hermanos, diciendo que él era alguien muy importante, por lo tanto no debíamos arriesgar a las fuerzas superiores. Él solo bajaría su cabeza, mencionándome que lo sentía. Yo solo le diría que no se preocupara, ya que ahora tenía que defender a la alianza desde un rango más alto, que ese no era su motivación.
A lo cual me miraría y haríamos un choque de manos, así despidiéndonos. En una batalla contra los toilets, caería por un fuerte ataque, que me dejaría inconsciente por un tiempo, hasta que yo me despertaría, pero un toilet me tumbaría al suelo dispuesto a acabarme. Yo sabría que me iba a acabar, ya que no tenía ninguna forma de defenderme, pero alguien llegaría. Un ruido se daría al lado mío, llegando 3 Television Man, pero el del medio, tenía algo diferente a los otros, este tenía un aspecto femenino, por lo tanto me llegarían varias emociones extrañas, que ni yo entendía, pero después de acabar con el toilet, y uno que tenía sierras, varias explosiones se darían atrás de ella, quien se acercaría a mí, teletransportándose, poniendo una expresión muy cariñosa, que sencillamente me había atrapado por completo. Desde ese entonces, sentí muchas cosas por aquella que me había salvado, así que guardé una foto de ella, así tener alguna razón para estar en esa maldita guerra. No volví a verla hasta que el Toilet Glitch regresaría para acabar con varios aliados, a lo cual la Television Woman aparecería, recibiendo un golpe del toilet, quitándole la cabeza, pero ella usaría la luz morada para manipular al Toilet Glitch, quien con ayuda del cámara científico, derrotarían a este toilet. Yo aprovecharía que ella estaba allí, así que correría para darle un abrazo, para sentir nuevamente sus brazos y su calor, pero esta solo se teletransportaría. Yo no me esperaba eso, así que no sabía qué pensar en ese instante, pero suponía que estaba apurada para ayudar a más aliados. Todo seguiría normalmente, hasta que el titán Speakerman volvería para acabar con los miembros de la alianza. Así después de varios ataques, quedaría atascado en una estructura, con la mitad de mi cuerpo, viendo la pelea del titán cámara mejorado contra el titán Speakerman y el boss Toilet, quien por suerte pudo desinfectar a este, pero lo que me haría pedazos internamente, fue ver al ser que más amaba, rescatando al destapacaños en vez de a mí. Yo no podría procesar todo eso, cayendo inconsciente por algunos fallos técnicos. Despertaría en la sala de urgencias de los cameraman, estaba siendo reparado, así que un cámara paramédico me vería, preguntándome cómo me sentía. Yo solo le diría que bien con voz baja, él me diría que si tenía problemas técnicos, a lo cual le mencionaría que me dejara solo, este entendería, y se iría. Todavía no podía procesar lo que había sucedido, pero ya no tenía ganas de nada, simplemente quería que un toilet me acabara rápidamente, pero después de varios pensamientos en esos días en la sala de urgencias, comprendería varias cosas. A veces el amor, en su esencia solo es una forma de vida intelectual en la que el más fuerte, es el que rompe con esta misma forma. A veces este mismo, provoca que un ser se vuelva débil con el tiempo. De hecho, el amor simplemente es una ilusión óptima en un ser viviente, que sufre por encontrar aquel amor, no entendiendo que va por un camino sin sentido en su mísera existencia, pero era en el momento que la misma muerte se posa frente a ti, dándote dos opciones, si seguir ese frío camino hasta el fin de su existencia, o despertarse del sueño para demostrar las capacidades escondidas de aquel ser. Y si me preguntas a mí, ¿qué opción decidí elegir? Obviamente te respondería la 2, así que después de las reparaciones, saldría de la base, pero no para seguir luchando junto a la alianza, sino para seguir mi rumbo en solitario, acabando con varios toilets en el camino. De hecho, así como el destapacaños, yo también encontraría una arma muy inusual, siendo una katana muy llamativa, por lo cual empezaría a practicar con esta, mientras acababa con los toilets, pero fue en mi camino, que vería a los 3 titanes juntos, quien yo los espiaría para entender la situación actual, viendo la unión de la alianza y los toilets, la llegada de los Astro Toilets y los Computerman, y ahora la asociación entre las 3 facciones más poderosas del planeta Tierra contra una sola. Así que ya era hora de dejar mi camino en solitario, era el momento perfecto para regresar junto a mis hermanos de guerra. Esta vez la Television Woman no sería ningún inconveniente en mi vida, por lo tanto iba a volver listo para presenciar el fin de esta guerra. Todo ha salido bien, o eso es lo que espero que sea. Después de todas las investigaciones, algo raro está sucediendo en la galaxia. Los Computermans y los Astro Toilets provienen de un lugar muy similar a la Tierra, aunque no sabemos por qué existen los Astro Toilets. Tenemos un poco de información de ellos, el boss Toilet los conoce de alguna u otra forma, pero no específicamente a ellos. Necesitamos investigar todo a detalle del planeta de donde vienen. He tenido algunas visiones y ellos también las han tenido. Por lo cual, Astro Captador y UFO Toilet, necesito que hagan una misión muy importante.